Del profesor Nivaldo Villegas, que entra ya en tierra derecha con su segunda jornada y con declaraciones cruzadas entre los acusados. Ya vemos a Carlos Caucota, que tiene toda la información de esta segunda jornada. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica y Iván. Así es, estamos acá en Viña del Mar, en el Tribunal Oral en lo Penal, donde se cumple la segunda jornada de este juicio por el crimen del profesor Nivaldo Villegas. A mi espalda, manifestantes, amigos de la familia que han estado acá durante toda la mañana con gritos cánticos recordando al profesor villalemanino que falleció, recordemos, en agosto pasado. Segunda jornada que ha estado marcada por la declaración de Francisco Silva, implicado en este asesinato, principal imputado, expareja de Johanna Hernández, quien hasta el momento declaró ante el tribunal, declaró ante las partes, confirmando lo que todos suponíamos el día de ayer, que iba a inculpar a Johanna Hernández sobre este asesinato. Sin embargo, él partió su declaración pidiendo perdón a la familia, pidiendo perdón por lo que había hecho junto a Johanna Hernández. Así que escuchemos rápidamente lo que fueron las palabras del inicio de su declaración. Me gustaría pedirle perdón a la familia de don Nivaldo y a sus amigos y a sus familiares por mi participación en tan lamentable hecho. También le quiero pedir perdón a mi familia por mi error. Por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Pero si hoy decidí declarar es porque mi conciencia no me deja tranquilo. Lo he pasado muy mal. Y porque creo o siento que es justo que la familia de don Nivaldo sepa realmente cómo sucedieron las cosas. Situación que comenta Francisco Silva, pide perdón a la familia. Ellos obviamente, después conversamos con algunos de ellos y no aceptaron este perdón. Sin embargo, también hubo otros comentarios ahí en el estrado. Él comenta que 2 días antes de la muerte de don Nivaldo, del asesinato en Villa Alemana, él muele 30 pastillas de clonazepam de 2 miligramos, las que le entrega a Johanna Hernández el día del asesinato. Todo esto se planea aproximadamente en el mes de febrero, cuando Johanna Hernández pierde la tuición de su hija por una internación en un hospital debido a una depresión y un intento de suicidio. En ese momento, Francisco comenta que Johanna dijo que amenazaba al profesor y se las vería con ella, obviamente, que ella iba a tomar represalias al respecto. Ahí él comenta que al llegar el día viernes, el día del homicidio, Johanna, sin contarles, le entrega a través de un trago estas 30 pastillas de clonazepam, y luego de esto el profesor, durmiendo en su cama, le corta los brazos y le propina una puñalada en el pecho. En ese momento Francisco ingresa a la casa, según su versión obviamente, y encuentra al profesor muerto ya en ese instante sobre su cama en un segundo piso, donde ahí, en ese lugar, comienzan a cortarlo, a descuartizarlo. Estas son situaciones que comentó el día de hoy, que impactaron obviamente acá en Viña del Mar, y también impactó que él comentara que Johanna tenía toda la culpa de estos hechos. Escuchemos también la segunda parte de las declaraciones de Francisco Silva hoy en el estrado del juicio oral acá en Viña del Mar. Omití totalmente lo ocurrido la noche del 10 de agosto del año 2018 por instrucción expresa de Johanna, quien me dijo que ella se iba a encargar de confundir a la familia, que iría a la televisión con el tema de la desaparición de su esposo, que yo no debía aparecer, y yo le hice caso a sus instrucciones. Me dice llorando que había reconocido el torso, que ya todos iban a saber que era su esposo, y me pide que por favor, conforme a los muchos juramentos que yo le había hecho de estar siempre juntos, de apoyarlas en todo, que me culpara de los hechos, y que así ella me iba a esperar con todo listo para ser felices afuera como familia, con ella y sus hijos. Uno de esos días que Johanna estaba hospitalizada, llega una señorita asistente social con un documento
en el cual decía que la hija menor de Joana había sido, no sé el término correcto, pero como una medida de que don Nivaldo quedaba al cuidado de la niña. Y es ahí donde Joana me dice que esa era una amaricona, que no se le iba a perdonar, que ella no podía por nada del mundo perder a sus hijos y que Nivaldo iba a ver quién era ella. Joana salió de alta y insistió con el tema ya derechamente de darle muerte a don Nivaldo. Me pidió que buscara terceras personas, que buscara sicarios. Yo le decía que sí, pero la verdad es que nunca le tomé el peso o nunca le creí. Relato obviamente que se contradice lo que escuchamos el día de ayer de Joana Hernández, que ella obviamente le echaba la culpa de todo lo sucedido a Francisco Silva, y declaraciones que sorprenden porque este crimen, según el relato de Francisco Silva, estaría siendo planificado desde febrero del año pasado y se habría concretado en el mes de agosto. Él comenta que que Joana le pidió buscar sicarios para quitarle la vida a Nivaldo y así poder recuperar la tuición de su hija, la que ella había perdido luego de este intento de suicidio. Recordemos que ella estaba con una depresión, incluso están y próximamente declararán peritos y también los psicólogos que atendieron a Joana Hernández en uno de los CEFAM de Villa Alemana. Y bueno, estas son las situaciones que han ocurrido el día de hoy. Lo que sorprende de sí es que fueron meses donde ellos o él, si es que se cumple lo que dice su declaración, él podría haber denunciado, y relata que no lo hace por amor, que ella finalmente lo iba a esperar, que iba a esperar que cumpliera su pena para ser felices juntos a sus hijos. Eso es una declaración que ha sorprendido el día de hoy, que obviamente no ha sorprendido a la familia, que esperan obviamente que ellos estén coludidos y que hayan realizado este asesinato juntos en ese día de agosto del año pasado. Pero el día de hoy también declaró uno de los peritos del servicio médico legal, don Gunther Burg, quien es perito toxicológico del servicio médico legal respecto al clonazepam. Recordemos que también Francisco Silva declaró el día de hoy que él le entregó 30 pastillas de clonazepam de 2 miligramos molidas a Joana Hernández, que ella le entregó, que le propinó a través de un trago de una malta con huevo que ellos estaban tomando el día del asesinato. El profesor ingirió esto y luego de unos minutos perdió la conciencia, perdió toda movilidad y quedó sobre la cama, donde finalmente le quitaron la vida. Escuchemos entonces a este perito quien comentó sobre los efectos que tiene este medicamento, además consumido con alcohol. Recordemos, él expuso que son aproximadamente 2 miligramos lo que se entrega para un caso de una crisis de pánico, que te letarga, que te baja obviamente todo el nerviosismo y el estrés, y sobre las consecuencias también de entregar esto a un adulto con gran cantidad de alcohol. Entonces escuchemos también al perito sobre este tema. Y me dice, Chanchito, me dice, ¿te acordáis de los clonazepam que te pedí? Sí, le dije yo. Me dice, te tengo que contar algo. Ya, le digo yo, ¿qué sería eso? Y me dice, cité a Nivaldo por mi cumpleaños, como una cena romántica. Le di el clonazepam y cuando estaba inconsciente me dice, le corté los brazos. Porque ya que no encontramos a nadie, decidí hacerlo yo. No recuerdo qué cara puse. Estando en mi casa, no recuerdo si por teléfono o por WhatsApp, Joana me manifiesta su preocupación porque no llegaba don Nivaldo a dejar a su hija a casa de la mamá. Es ahí donde hago clic y me doy cuenta que Joana tenía todo planeado y yo la había ayudado. Una mayor dosis acentúa los efectos hipnóticos del fármaco, entonces la persona pierde la conciencia.
pasa por incoordinación motora y luego ya pierde la conciencia. En una dosis tóxica le sumamos una buena cantidad de alcohol, vamos a empezar a apreciar ya signos peligrosos de depresión, digamos, del sistema. Estos pueden ser, por ejemplo, una disminución en el ritmo cardíaco importante, una disminución en el ritmo respiratorio, en la ventilación de la persona, digamos, en la capacidad que tenga el individuo de recordar la situación posterior a la ingesta de ambas sustancias, es decir, estamos mezclando los efectos conocidos del etanol con efectos conocidos de benzodiazepina, pero potenciados en el individuo. Estas pericias se realizaron a los días siguientes de encontrar el cuerpo flotando ahí en el Muelle Prat, y según lo que también comentaba el perito, era muy difícil hacer los peritajes, valga la redundancia, en este cuerpo debido al deterioro, debido a la cantidad de tiempo que pasó en el agua y lo diluido que estaban los compuestos. Sin embargo, se pudo dilucidar que esto fue metabolizado por el cuerpo de Aníbaldo, o sea, que hubo efectos en su cuerpo y que él no habría estado consciente al momento de que le quitaron la vida. Pero también Francisco Silva declaraba que esto habría sido planificado por Johanna y que él se habría dado cuenta minutos después, días después de lo que habría sucedido, que todo esto ya había estado planificado por Johanna Hernández, algo que tendrá que obviamente dilucidarse los próximos días con los siguientes peritajes, las pruebas que se demuestren acá en el Tribunal Oral de Viña del Mar. Mónica Iván. Carlos, quería saber yo qué viene entonces para los próximos días. ¿Cómo sigue este juicio mañana? Estos días habrá habrá declaraciones de los peritos de la Brigada de Homicidios, también de los otros peritos que realizaron exámenes en el cuerpo de Aníbaldo Villegas para saber finalmente qué le quitó la vida, si fue el alto consumo de clonazepam o si fue finalmente esta estocada en el pecho que se le encuentra al cuerpo, y esto se verá los próximos días. Hoy día también pudimos ver gran cantidad de pruebas de parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, que presentó los videos donde se ve a Francisco Silva ingresando a los diferentes cajeros automáticos donde realizaron transacciones bancarias, sacaron aproximadamente 35.000 pesos de un banco estado en la comuna de Quilpué, en el sector de Belloto, y después otro video de otro servicentro en la comuna de Quilpué donde compran cigarrillos y bebidas. Esperemos también en próximos días que se demuestre que ellos estuvieron juntos antes de realizar el crimen a través de la localización de los teléfonos celulares, que demostraron que ellos se encontraban en lugares cercanos o incluso juntos antes de que sucediera todo este crimen en agosto del día pasado. Esas serán las pruebas que obviamente presentará la Fiscalía junto a los defensores, también de las fotos de los celulares de ambos, donde recordemos habían fotos del cuerpo de Aníbaldo acostado en una cama. Y bueno, estas son cosas que se verán durante los próximos días. Recordemos que todavía quedan 15 días, pero escuchemos también a algunos familiares que comentaron acerca de esta situación, sobre le creían o no a Francisco Silva respecto a sus declaraciones durante las últimas horas. Escuchemos a familiares de Aníbaldo Villegas. Mentirosos, embusteros y cobardes. Y en ningún momento, si fuera algo real, tendrían un remordimiento, algún momento se quebrarían, y no, eso no pasa, esto no pasa. ¿Le creen el perdón? Porque el relato parte pidiéndole perdón a la familia. Es que eso yo lo dije mucho tiempo atrás. Son tan mentirosos que lo único que le queda como argumentos era mentir, pidiendo perdón a la familia, pero es mentira, es mentira. Esto está planificado, realizaron el tema en conjunto. Hay pruebas que están saliendo a la luz, que vienen ya de marzo, por lo menos el mes de agosto ya venían con mensajes y fotos. Entonces, está planificado y concertado, porque el crimen lo realizaron. ¿Le creíste algo, Francisco? No. Parece comprensible, Carlos Caucota, la opinión de la familia, de los parientes de la víctima, que en este caso no creen en ninguna de las dos versiones, e incluso en lo que están contrapuestas, por cierto, pero incluso en los aspectos en los que pudieran estar de acuerdo. Dentro de la investigación, antes de que llegáramos a esta instancia de juicio, ¿hubo alguna reconstitución de escena respecto de lo que ocurrió en la noche del crimen y en las horas posteriores, Carlos? La verdad es que no hubo reconstitución de escena. Lo que sí hubo fueron dos declaraciones de parte de Francisco Silva y de Johanna en el momento que son detenidos por la Brigada de Homicidios el día 21 de agosto del 2018, donde ellos relatan, finalmente es lo que se hablaba, que ellos habrían
declarado que ellos fueron los culpables, que estaban confesos. No se espera así que haya una reconstitución de escena, ya que están todas las pruebas para saber cuál fue su traslado, cómo llevaron el cuerpo al sector de las docas en Laguna Verde, en Playa Ancha. Hay versiones contrapuestas también de cómo se habría descuartizado el cuerpo de Nivaldo. En la declaración de ayer se escuchaba a Johanna Hernández que explicaba que el cuerpo habría sido cortado en el sector del acantilado de las docas. El día de hoy escuchamos a Francisco Silva diciendo que el cuerpo fue cortado en la misma casa de Nivaldo Villegas. Entonces serán temas que obviamente se tendrán que dilucidar respecto a las pruebas que se darán en los próximos días. Lo que sí podemos decirles es que mañana no habrá juicio oral. Esto se retoma el día jueves a partir de las 9 de la mañana, a la espera obviamente de las otras pruebas que se verán presentadas por el Ministerio Público, Dan. Carlos, y él en alguna parte de su testimonio reconoce que él también participó en el descuartizamiento del profesor. Exacto, él menciona que es llamado por Johanna Hernández cuando el profesor estaba inconsciente, se supone, en su cama en el segundo piso de la casa de Villa Alemana. Él relata que ingresa a la casa, sube al segundo piso y al verlo así queda en estado de shock, porque además lo ve con cortes en sus brazos a la altura del codo. Entonces él relata que va a tomarle el pulso al profesor y en ese momento encuentra que estaba sin vida, sin signos vitales, y en ese momento tratan de bajarlo al primer piso para cargarlo a un auto y trasladar su cuerpo, ocultar su cuerpo, y él comenta que finalmente no se lo podían por el peso que tenía y Johanna Hernández le dice que hay que cortarle finalmente la cabeza y los brazos. Ese es el primer relato que habla Francisco Silva. Posteriormente relata que van a dejar el cuerpo al sector de las docas y días después Johanna Hernández lo llama ante el miedo de que estaban buscando, haciendo una operación rastrillo acá en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con el miedo de que encontraran el cuerpo. Recurren a ese lugar y finalmente cortan sus piernas y lanzan el cuerpo al sector de la playa Rubén Darío, en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso. No, sí, sabemos que esos son los hechos, pero quiero saber si él en alguna parte de su testimonio dice que él lo hizo, porque él le echa la culpa como que Johanna había hecho estos cortes. Fue de ella, claro. Sí, él reconoce que cortó partes del cuerpo del profesor Nivaldo y que también cortó las piernas en el sector de las docas, en el sector de Laguna Verde en Valparaíso, y que luego él junto a Johanna lanzaron el cuerpo al sector de Playa Ancha, cerca de la playa Rubén Darío, en este lugar, y que también le habría introducido peso a las bolsas y algunos cortes para que ésta tomara más peso y se pudiera hundir, obviamente no esperando lo que debería suceder ya después en el Muelle Prat, donde se encuentra el torso del profesor Nivaldo. Lo que podríamos decir es que el testimonio del acusado hoy de alguna manera sale a contrastar lo que la acusada declaraba ayer en términos de situar la responsabilidad en el otro lado, respecto de estas dos personas que están confesas de haber participado, pero que están ahora situando más bien el principio del asunto, la responsabilidad en la idea, incluso en la ejecución de la muerte propiamente tal de la víctima, en el contrincante, podríamos decir. Ese finalmente viene a ser la discusión a estas alturas en términos de que el crimen parece, desde el punto de vista policial, totalmente claro, ¿no, Carlos? Exactamente, es la estrategia de ambos defensores de Johanna Hernández y de Francisco Silva, de declarar que ambos no cometieron el crimen materialmente, que ninguno de ellos le quitó la vida, echándose así la culpa uno a otro, y esto podría hacer que tengan penas distintas, por ejemplo, ser cómplices de este homicidio, pero finalmente no haber sido los autores materiales de quitarle la vida al profesor Nivaldo. Esto es obviamente lo que se tendrá que dilucidar, y lo que comenta la familia es que ellos estaban concertados, que ellos lo hicieron juntos. Y la Fiscalía cree lo mismo, la Fiscalía los acusa a los dos de homicidio. Exactamente, la Fiscalía busca que de Johanna Hernández se declare el parricidio calificado, lo que deberá tener una pena de 40 años sin beneficios, mientras que también la Fiscalía y el Ministerio Público busca lo mismo de parte de Francisco Silva. Perdón, lo que busca la familia del abogado querellante de la familia Villegas. No así el Ministerio Público, quien busca el homicidio calificado de parte de Francisco Silva, pero eso tendría una pena de 20 años de prisión efectiva. Obviamente esto se tendrá que corroborar. La tesis del caso de la parte del abogado de la familia Villegas es que aquí hay complicidad y que también además se sabía el estado civil de Johanna y de Nivaldo, por lo que el crimen de parricidio debería ser para los dos y ambos deberían cumplir la pena de 40 años en la cárcel.
Claro, por eso te preguntaba yo si él reconoce su participación en el desmembramiento del cuerpo, porque ahí es difícil de refutar el hecho de que él participó en el crimen y no puede culpar tanto a Johanna, a la ex esposa o esposa en ese minuto del profesor, en el sentido de que él participó activamente en el homicidio, propiamente tal. Exacto, y lo que declara él es que ya lo realiza cuando el profesor ya no tiene vida, entonces ahí podrían cambiar un poco las penas, y es lo que vimos algunos días atrás, donde la diputada Carolina Marzán hizo un proyecto de ley de acuerdo a la ley Nivaldo, que ella le puso como nombre para que así hayan penas más altas cuando sucedan este tipo de crímenes tan atroces. Pero aquí la discusión es entre Johanna Hernández y Francisco Silva por quién fue el autor material del crimen, quién le quitó la vida finalmente al profesor Nivaldo, y así de la muerte, exactamente, que tendría que ser el que reciba las penas más altas de la ley. Y ahí está el problema de las pastillas, es decir, quién provee ese medicamento y quién se lo da. En ese sentido, parece ser que fue este hombre, Francisco, el que consigue las pastillas y que finalmente la que se los da a tomar es Johanna, o sea, serían igualmente partícipes. Exactamente, él comentaba en su declaración que Johanna consumía clonazepam de acuerdo a su tratamiento psiquiátrico, una depresión que ella tenía, y que él tenía facilidad por su condición de técnico en enfermería de conseguir estas pastillas fácilmente. Él también sabía que Johanna Hernández le daba a escondidas a Aníbaldo Villegas un clonazepam o 2 clonazepam cuando ella se iba a quedar a la casa de él para que durmiera, y en palabras de Francisco Silva, para que no la molestara durante las noches. Entonces él pensaba, según su declaración, que este clonazepam molido iba a ser para eso. Sin embargo, como escuchamos en la declaración de Francisco Silva, él cuando ingresa al hogar, ella le cuenta que finalmente le había propinado estas 30 pastillas de clonazepam de 2 miligramos cada una, diluidas en un trago de malta con huevo que se habrían tomado mientras ellos conversaban en esta cita romántica que habría efectuado Johanna, y ahí él sube a la pieza para ver las condiciones que está y se encuentra con que Nivaldo no tiene signos vitales, que estaba cortado en sus brazos a la altura de sus codos y también que tenía una puñalada en el pecho. Claro, con los Esas hechos son ya las discusiones que seguirán el próximo días. ¿Y la muerte la provoca no los remedios, sino la puñalada? Exactamente, eso es lo que comentó el señor Francisco Silva el día de hoy, que habría sido la puñalada en el pecho que habría quitado la vida. Y también lo explica el tanatólogo, el perito psicológico del Servicio Médico Legal, que comenta que aproximadamente 20 pastillas de clonazepam producen un efecto tóxico que podrían haber causado la muerte. Sin embargo, esto tendría que haber cumplido otras condiciones, por ejemplo, que estuviera en una posición mal de dormir, que podría haberse ahogado con su reflujo incluso en ese momento, pero que él habría estado en una condición de coma en ese momento, no necesariamente que le habrían quitado la vida, pero sí que habría estado en una condición totalmente indefenso, inconsciente por el efecto de estas pastillas y el consumo de alcohol en esos momentos, pero descarta en parte de que podría haberle quitado la vida el consumo de las 30 pastillas de clonazepam. Ya, perfecto. Nos queda claro entonces, Carlos. Muchas gracias por toda esa información.